¿Cuánto estamos ganando? Pues quédense aquí, se los vamos a contar todo. ¿Cómo vamos a celebrar? No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren. Pero, ¿cómo nos los vamos a tomar? Ay, me asusta. Miren qué bonito se ve. Ay, huele delicioso. Cabe mencionar que nos regalaron esta botella cuando cumplimos un año de aniversario. Muchas gracias si nos están viendo. Salud. Tal vez ustedes se preguntarán por qué están haciendo tan importante y tan grande celebrar estos 1000 suscriptores. Si ustedes no lo saben, el motivo es que estamos cumpliendo el primero de los 2 requisitos para poder ser monetizados en YouTube. Entonces, ¿eso significa que no estamos ganando nada? No, no estamos ganando. Si no se habían dado cuenta, no estamos ganando nada. Porque no están apareciendo anuncios en nuestros videos. Cuando aparecen anuncios significa que empiezan a poner publicidad porque hay gente que está viendo nuestros videos. Entonces necesitamos 1000 suscriptores y ¿qué más? El otro requisito es que necesitamos 4000 horas de reproducción o 240,000 minutos. Estas 4000 horas tienen que ser vistas por nuestros usuarios, o sea, ustedes. De hecho, ya casi cumplimos con este requisito. Sí, nos faltan como 500 horas, poco menos. Sí, que sería aproximadamente en semanas, como unas 2. Sí, o menos. Dependiendo del éxito de este video. Exacto, así que ayúdenos Sí, a reproducirlo. compártelo. Exacto, si no lo quieren ver, solo déjenlo ahí reproduciendo y ya. ¿Cuánto tiempo tardamos en cumplir esta meta? Yo creo que fue relativamente rápido. El primer video sacaste tú, el 2 de diciembre de 2018. Fue un video muy gracioso. Solo lo hice yo sola en el centro de Querétaro y me acuerdo que solo iba caminando por el centro. Te daba mucha pena y ni me lo dejaste compartir en Facebook. Ya sé qué oso. Si alguno de ustedes vio ese video en su momento y todavía nos sigue viendo, coméntenos acá abajo. Sí, muchas Quisiéramos gracias. saber. Y sí, muchas gracias por aguantar. Creo que hemos mejorado un poquito, ¿no? Y en total llevamos 153 días de youtuber para llegar a los 1000 suscriptores, que yo creo que está bien. No me lo esperaba. Hay una página en internet, de hecho ustedes la pueden ver, pueden acceder a ella, se llama Social Blade, donde dice estadísticas que tiene cada youtuber, cualquier persona. Y nos vamos comparándonos a todos los youtubers que seguimos. De hecho, si ustedes quieren ver cuánto dinero gana Luisito Comunica, vayan allá y verán que está ganando un montón de dinero. Pues no sabemos qué tan confiable Sí, sea. es cierto. Entonces vamos a ver. Pero lo que sí fue confiable es... En Social Blade tiene unos pronósticos de qué tanto tiempo vas a necesitar para llegar a ciertas metas tu canal. Y creo que nos retrasamos un poco. De hecho, yo me acuerdo, cada vez que lo veas va actualizándose. Pero yo creo que cuando descubrimos esa página dijo que como el 2 de abril íbamos a llegar a los 1000. Sí, entonces sí nos retrasamos como 2 semanas. Yo me acuerdo que tú me la enseñaste, fue como en enero o febrero, y me dijiste, mira las estadísticas, dice que vamos a llegar el 2 de abril 1000 suscriptores. Y yo te dije, no, está muy exagerado. Sí, eso apenas no puede teníamos ser. como 200. Sí, ¿sabes? 200 algo así. Pero sí Sí llegamos. funcionó. Sí funcionó. Entonces está muy interesante porque de hecho muestra gráficas, desde cuándo inicias, el recuento de los suscriptores, las vistas. Está muy completa la página, se lo recomiendo, vayan a verla. Entonces vamos a ver las estadísticas. Aquí vemos que el día martes, cuando cumplimos el requisito de los 1000 suscriptores, debimos haber ganado entre, según Social Blade, 22 centavos de dólar hasta 4 dólares. Esto significa que una vez que estemos monetarizados, deberíamos estar ganando entre 8 y 127 dólares mensuales. Es un rango bastante amplio. Pues no nos dice mucho Social Blade, de hecho. Son dos cifras muy diferentes. Sí. Pero vemos que aunque fuera como 127 dólares mensuales, o sea, sí me gustaría mucho,
pero no. Ojalá que sí, sería algo muy bueno. Pero sí, pensando en el trabajo que hemos hecho y nuestra inversión. La inversión hasta el momento de lo que ha sido es compramos un micrófono, compré una lab para editar mis videos. ¿Cuánto nos costó más o menos? Como 10,000 pesos nos salió por el programa que usamos para editar. Así que es Filmora, es muy amigable, vimos que mucha gente lo estaba usando. Inicialmente empecé a usar uno que es gratuito, pero ese sí era más complicado. Tuve que leer y ver videos de tutoriales para entender bien. El programa se llama Lightworks. Filmora, compramos una licencia para un año y eso fue como $50, creo. Sí, y obviamente las cosas que estamos haciendo en los videos. Es un pretexto para que podamos salir a pasear o ir a ciudades, que por cierto, el día de mañana nos vamos a ir a Morelia. Esperen ese video. Creo haber visto algún video de otro youtuber en el cual dijeron en el contrato con YouTube especifica que no puedes divulgar esa información de qué tanto estés ganando. ¿Ah, sí? Sí, no podemos, o sea, creo que ahora está bien porque lo No sabemos. estamos ganando. Quédense satisfechos de que tal vez estemos ganando algo entre 8 y $127 mensuales. Y si no, pueden ir a Social Blade a ver más o menos cuánto estamos ganando. Aunque Sí. hay muchos youtubers que están diciendo cuánto ganan, ¿no? Si nos quieren ayudar a hacer cosas un poco más chidas en los videos, ya abrimos nuestra cuenta en Patreon. Si quieren formar una parte de este proyecto, se lo agradeceríamos mucho. Y si no, pues muchísimas gracias por sus vistas y comentarios. Que son suficientes. Sí. Se los agradecemos mucho. Y bueno, les vamos a contar cómo llegamos hasta este punto. Entonces, el primer mes, a ti todavía te daba mucha pena. No estábamos publicando nada en las redes sociales. Los que sí encontraron esos videos lo hicieron aleatoriamente. De hecho, sí, me hiciste publicar el segundo video. Ah, Me sí. dijiste, tienes que publicarlo en Facebook. Todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo. Tienes que mandárselo a tus familias, amigos. Tú también hiciste lo mismo. Y sí ayuda mucho. Creo que el primer paso fundamental es hacer eso. Compartirlo con amigos y familia. Porque los primeros 2 videos se sienten obligados a ver tus videos. Ujú. Después de eso, ya no. Exacto. O sea, así no que- confíen en eso. Y también hay que dar como un buen contenido, porque obviamente nadie hace los primeros 3, 4, 5 videos bien, ¿estás de acuerdo? Nos falta muchísimo, muchísimo. ¿Y qué video fue nuestro primer, digamos, éxito? El primero fue el que se llama ¿Qué tan caro es Querétaro? Fue muy bien, de hecho, tenemos como 6,000 ya casi vistas. Más, ¿Ah, sí? más. Sí, sigue siendo uno de los videos que hemos hecho que sigue generando vistas casi cada hora. Pues yo creo que la portada sí lo hicimos muy bien. Creo que hasta ese punto no nos dimos cuenta lo importante que es tener una buena portada. Sí, teníamos portadas muy, muy básicas. por Pues sí, decirlo seguimos así. teniendo Sí, claro. muchas portadas muy chatas. Es cierto. Y nos dimos cuenta que también a la gente le gusta saber cuánto cuestan las cosas. Nos dimos cuenta que los primeros 15 segundos son imprescindibles, son importantes, son esenciales. Por eso decidimos decir exactamente lo que íbamos a mostrar en el video durante esos primeros 15 segundos. Posteriormente a eso, sí empezamos a publicar en todas nuestras redes sociales, todas. De hecho, publicamos en Reddit. Sí. Es una red social, está compuesto de varias comunidades. Hay un subreddit de México. Hay un subreddit de Querétaro donde solo son súper poquitos miembros. Obviamente en mi Instagram, también en las historias siempre pongo cuando sale un nuevo video. Yo creo que un poquito de todo ha ayudado, básicamente, ¿no? Nuestro Facebook está lleno de publicaciones de videos. Ya tenemos hartos a nuestros amigos. Yo creo que no nos eliminan, solo nos tienen como dejado de seguir. Sí. En Facebook yo he notado que realmente no tenemos muchas vistas de Facebook ya. No lo sé. No los ven. Sí. Y la otra cosa muy importante, ¿Qué? las palabras clave, los hashtags en YouTube. Se me hace muy obvio, pero no se me había ocurrido antes. Y es que si vas la palabra más importante del tema que estás abarcando, Sí. va a salir las sugerencias de búsqueda de YouTube. Entonces sacando ideas de allí, las palabras claves que sí están buscando la gente y tratas de
incluir esas palabras en la descripción. Porque ustedes saben que hay miles de millones de videos que se suben diario en YouTube, entonces ¿cómo es posible diferenciar tu video de los millones de videos que se suben diario? Es una tarea muy complicada y más ahora que creo que la tendencia va incrementando muchísimo. Es divertido y además como vemos un día como hoy que van subiendo las estadísticas, que recibimos los comentarios, que sí realmente hay personas que están viendo nuestros videos y que sí los disfrutan. Y que hay comentarios malos también, pero sí. Como dicen, esos comentarios también malos significa que nuestros videos están llegando también a más gente. El video más popular en este momento de todos los tiempos, todo el tiempo. El de Mazunte. De Mazunte y Zipolite. Vamos a poner la portada aquí. Yo creo que esa portada sí fue parte del éxito. Yo creo que sí. Mi esposo se desnudó. Sí, pero lo raro fue 6 semanas después de publicar ese video. Ese video iba bien, nada fuera del normal. Y de repente, ¡pum! De repente, un montón de vistas y yo, Dave, ¿qué está pasando? Pues no sabíamos. No sabíamos, pero qué bien. De hecho, también esas vistas nos ayudó a ganar más suscriptores. Lo estaban viendo muchas personas, pero la retención era muy mala y casi nadie se estaba suscribiendo. Relativamente. Estaba llegando a muchísima gente, pero realmente era gente que por la gran mayoría no estaba interesadas en nuestro contenido. Entendemos por qué no lo ven, no se quedan a verlo. Sí. Agradecemos mucho los comentarios y creo que a Karen también le están escribiendo por Instagram, ¿no? Sí, se los agradezco muchísimo a ustedes, chicas, que me están escribiendo por Instagram. En lo que pueda les ayudo. Y quiero mencionar en especial a Mailet, porque me escribió y me dijo que ella nos seguía desde que teníamos solo 5 suscriptores. O sea, ya ni mi familia. Yo pensé que era mi familia los que estaban suscritos solo por compromiso. Pero ni ellos. Exacto, ni ellos querían vernos. Así que, Mailet, muchas gracias por continuar viendo los videos, porque sé que los sigues viendo. Esperemos mejorar nuestra calidad de los videos, porque esto es para ustedes. Ya saben que ya hemos explicado que tenemos unos planes muy emocionantes para el futuro. Pues vamos a compartir esas experiencias. ¡Adiós!